Hola, bienvenido a esta siguiente lección. Ya aprendimos los diferentes tipos de estilos o diferentes tipos de sermones y quiero que hoy platiquemos acerca de cómo estructurar sermones efectivos, cómo organizar de manera clara los diferentes elementos, independientemente del estilo que tú elijas o el estilo de tu preferencia. Creo que estos elementos y estos puntos claves te pueden ayudar totalmente al desarrollo de cada sermón o cada vez que intentes practicar diferentes estilos. Yo siempre te voy a recomendar que, aunque no prediques, ejercites el hábito de generar sermones, de hacer bosquejos y organizarlos con los siguientes puntos que te vamos a dar. Entonces, por ejemplo, los que podemos empezar diciendo que cada sermón por lo general tienen o generalmente tienen tres componentes en su estructura. Y el sermón efectivo se construye sobre la introducción, el cuerpo y una conclusión. Y cada uno de estos elementos tiene una función esencial para guiar a la audiencia a través del mensaje. Y de verdad que nos puede asegurar que la palabra de Dios sea comunicada de manera clara y poderosa. Nuestro trabajo no es realmente convencer a las personas, pero nuestro trabajo es comunicar de manera clara y efectiva el mensaje poderoso de Dios, el mensaje que el Espíritu Santo usa para convencer a las personas. Entonces, la introducción literalmente captura la atención de la audiencia y ahí es donde presentamos el tema y establecemos el tono de todo el sermón. El cuerpo desarrolla todo el mensaje principal, los puntos estructurados que tenemos, los puntos clave de apoyo y las conclusiones, perdón, o las aplicaciones prácticas, porque luego seguimos con la conclusión. Y básicamente la conclusión resume el mensaje y llama a la acción o a la reflexión. De manera muy personal, yo cada vez que construyo un sermón, obviamente bajo los puntos que ya les compartí en las clases anteriores, en la oración, en la búsqueda de la llenura de su presencia para mi vida y saber que Dios quiere hablarle al pueblo, pero primero que Dios me hable a mí, yo siempre le oro a Dios y es que me dé la capacidad de dar herramientas que las personas puedan llevar, puedan tomar como acción. Y la estructura entonces es fundamental en nuestra predicación porque nos va a ofrecer un marco claro y le va a dar organización a lo que estamos hablando y sin duda nuestra manera de comunicar va a ser más coherente y va a ser mucho más efectiva. Sin una estructura bien definida, va a ser fácil que la audiencia pierda el hilo, se distraiga rápido y que el mensaje a veces termine diluyéndose. Sin una estructura, he escuchado muchas personas divagar, repitiendo lo mismo una y otra vez y predicando siempre el mismo tema por falta de preparación, por falta de estructura. Y esto me lleva a algo muy, muy importante. Antes de entrar a darte ejemplos de cómo tomar esos tres elementos y plasmarlos en un sermón, y es que en la actualidad el rango de atención de las personas es más corto que nunca. De hecho, según un estudio de Microsoft, el rango promedio de atención humana ha disminuido 12 segundos a partir del año 2000 a solo 8 segundos en el 2013 cuando se hizo este estudio. Entonces, hoy estamos en el 2024. Imagínate nuestro rango de atención por mucho es menor a 8 segundos y esto es alarmante porque esto tiene implicaciones directas en la predicación. Ahora, esto tiene que ver con los estímulos, con las distracciones y todo lo que hacemos alrededor del sermón para ganar la atención o para atraer. Hablemos de las cifras por edades. Niños de 6 a 12 años, el radio de atención va a ser de 5 a 10 minutos. En los adolescentes de 13 a 18 años va a ser de 10 a 20 minutos máximo. Y en los adultos de 18 años o más, tú vas a decir, uy, pues va a ser 45 minutos, va a ser una hora porque mi pastor predica una hora. En realidad son 20 minutos en promedio, aunque puede variar según el interés y la relevancia del tema. Y realmente las causas de la disminución del rango de atención
vienen a ser la tecnología, especialmente el uso extendido de dispositivos móviles, las redes sociales, la exposición constante de estímulos digitales, ha sido un factor clave en la reducción de nuestro rango de atención. Y hay diferentes autores que han estado hablando de esto, pero uno de los autores que más me llama la atención es Nicholas Carr, en su libro The Shallows, lo que el Internet le está haciendo a nuestro cerebro. Y él dice que la constante distracción tecnológica está afectando nuestra capacidad de concentración y la reflexión profunda. De hecho, hay artículos hoy que se han escrito científicamente comprobados que dice que dejemos que los niños se aburran, porque quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aburrido? De hecho, vas a decir, oye, esa es una muy buena pregunta, pero es en el aburrimiento donde la reflexión profunda puede suceder. Y esto porque es importante para la predicación. Esto es importante porque, dado este escenario, la introducción del sermón debe ser particularmente efectiva. Tiene que captar la atención inmediata y dejar claro que el tema es relevante para la vida de la audiencia, va a ser relevante para el cambio de actitud de tu audiencia. Entonces, un comienzo débil va a resultar en una pérdida de interés total y va a ser de verdad muy difícil recuperar a lo largo del sermón esta atención. Y personalmente muchas veces he cometido el error de no tener una introducción capaz de generar esta relevante captura de atención en las personas. Y dicho esto, quiero explicarte paso a paso la estructura básica de un sermón y ayudarte a cómo poder mejorar esto y no cometer errores que yo cometí desde un punto muy personal, desde la experiencia de estar predicando durante 9 años seguido, 2 domingos, 2 veces por domingo y ser invitado a diferentes conferencias y cometer un montón de errores. Quise plasmar en esta clase esos consejos que a mí me hubiera gustado que alguien se sentara y me dijera, oye, así la puedes regar menos, decimos en México. Así que listo, comencemos con esto, la introducción. Entonces, dijimos que el propósito de la introducción tiene que capturar la atención, tiene que establecer el tema y preparar el terreno para el mensaje y debe ser conciso pero impactante. Y puede tener varios elementos, puede tener una anécdota, una historia relacionada con el tema, puedes utilizar una pregunta retórica, puedes invitar a un desafío que invite a la reflexión y tiene que tener la presentación del versículo clave que va a guiar el sermón totalmente, independientemente del estilo que tú elijas. Un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando Pablo en Hechos 17:23, él abre su discurso en el Areópago preguntando por el Dios no conocido. Él analizó la circunstancia, vio lo que era relevante para su audiencia y viene y pregunta por el Dios no conocido. Esta pregunta no solo capta la atención de los oyentes, sino que también estableció el tono para que su mensaje fuera relevante porque estaba hablando del Dios verdadero. Hablemos del desarrollo del cuerpo. El propósito del desarrollo del cuerpo del sermón es donde desarrollamos el tema principal. Y aquí el predicador no solo expone las escrituras, sino que también debe enfocarse en cómo estas verdades pueden ser aplicadas en la vida diaria de la congregación. Es esencial que recordemos que el conocimiento sin aplicación no produce cambio, pero la aplicación de la palabra de Dios transforma vidas. Y esto me encanta. Cosas que deberías tomar en cuenta. En el número 1, el punto número 1 es la introducción del primer concepto clave. Una aplicación práctica puede ser que al presentar este punto conectemos la enseñanza con situaciones concretas que las personas están enfrentando en su vida. Si estamos utilizando, por ejemplo, un sermón temático. Si estás hablando del perdón, ofrezcamos algunos ejemplos específicos de cómo el perdón puede restaurar las relaciones dañadas. Dale Carnegie dice que el conocimiento no es poder, pero la aplicación del conocimiento es poder. El conocimiento, solamente tener el conocimiento no es realmente relevante para hoy en día, pero aplicar ese conocimiento es lo que trae el verdadero poder. El punto número 2 podría ser algo así, desarrollar
el respaldo de nuestra idea con los ejemplos bíblicos. Y hay que asegurarnos que la verdad bíblica que presentamos está acompañada por una aplicación clara y relevante. Podemos responder la pregunta, ¿no?, que ya vimos. ¿Cómo puede la congregación vivir esta enseñanza en sus hogares, en sus trabajos, en sus comunidades? Uno de mis escritores favoritos, A.W. Tozer, dice que no es el conocimiento de la palabra lo que cambia la vida, sino la obediencia a esta palabra. Y luego podemos poner un tercer punto, donde vamos a integrar entonces las aplicaciones prácticas para la audiencia. Y este sermón, o aquí es donde cerramos el ciclo entre el conocimiento y la acción. Es como decir, esto es lo que estamos aprendiendo, así es como lo aplicamos. Y es invitar a nuestra audiencia a reflexionar sobre cómo pueden incorporar lo que aprendimos en su vida cotidiana y desafiarlos a dar un paso de fe y poner en práctica la enseñanza. Santiago 1:22, tal vez te lo sabes de memoria, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Una de las herramientas que es bueno utilizar también para captar la atención en medio de nuestro desarrollo, en medio del cuerpo, son las ilustraciones, tanto bíblicas como contemporáneas. No tiene nada de malo utilizar ilustraciones contemporáneas. De hecho, esto es esencial no solo para clarificar el mensaje, sino para mostrar cómo la palabra de Dios se vive en la práctica. Estas historias pueden servir como ejemplos tangibles de cómo la fe y la acción se entrelazan. Es muy importante que como predicadores, como ya lo vimos en la introducción, como predicadores primero nosotros seamos llenos, porque no vamos a poder hablar de ejemplos que no estamos viviendo, de cosas que no hemos vivido. No es lo mismo, no tenemos la misma autoridad de experiencia si solo tomamos ideas que no hemos vivido o conceptos que alguien más dijo, ¿no? Entonces, son elementos que podemos armar nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro sermón. Y por último, la conclusión. Y simplemente quiero decirte que la conclusión, tú puedes resumir los puntos clave del sermón y ofrecer un llamado a la acción. Elementos que puedes utilizar en tu conclusión, es un resumen de los puntos principales, mencionarlos. Ok, dijimos 1, dijimos 2 y dijimos 3. Y así es como se aplica en la vida práctica de las personas. Así es como puede resonar una vida en aplicación a la palabra. Ese es un llamado a la acción. De hecho, podemos mencionar otra vez Santiago 1:22. Y aquí, si lo has notado, estoy armándote un pequeño sermón con Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces es tomar estos 3 principios, 3 elementos, y desarrollarlos de acuerdo a lo que Dios está hablando. Introducción, cuerpo y conclusión. Y luego llevarlo a la vida diaria. Así que, así como te acabo de enseñar, quiero que lleves esto a la vida diaria, lo apliques ya sea a cualquier estilo de predicación que te está llamando la atención, pero algo rápido, quiero que lo practiques de forma temática y hagas esos 3 puntos, con sus 3 puntos, claro, de su cuerpo que te acabo de recomendar. Y gracias por acompañarme en esta clase y nos vemos en la siguiente.